Hola, hola. Continuamos con esta serie de evolución de la estrategia en la cual estamos estudiando a Wilhelm Steinitz. Y el día de hoy voy a comentar sobre lo que se considera el mayor aporte realizado por Steinitz al mundo del ajedrez, el cual es su famoso método de evaluación de la posición. Sin duda alguna, no es posible pasar a un plan concreto sin antes entender la posición, evaluarla y a partir de ese entendimiento entonces elaborar un plan. Steinitz elaboró una lista de elementos, una lista que permite comparar las dos posiciones, la posición del blanco y la del negro, y determinar de esos elementos cuál es el más importante y a partir de allí, entonces, ahora sí, realizar un plan. A modo de ejemplo, vamos a ver esta posición que es bastante sencilla y que nos permite ilustrar lo que estoy mencionando. Esta es una posición de principios del siglo XX entre dos jugadores, Alatortsev y Levenfish, en la cual nos encontramos en un final y podemos pasar a evaluar la posición. En el método de Steinitz, primero pasamos a un análisis cuantitativo, es decir, contar los elementos presentes en el tablero. Podemos contar que hay 2, 4, 6, 7 peones para las blancas, 3 y 7 peones para las negras, las dos torres y los dos alfiles. Es decir, hay igualdad de material. Vamos a ver entonces si hay algún tipo de desequilibrio a nivel posicional. Lo que podemos ver de inmediato es que este alfil, el alfil de las blancas, está limitado en su acción por la presencia de sus propios peones en casillas del color por donde corre el alfil. Por lo tanto, comparativamente hablando, este alfil con este alfil, el alfil de las negras tiene mayor movilidad. A esto es lo que se conoce como el alfil bueno como contra el alfil malo. Por lo tanto, la ventaja, sin duda alguna, de las negras en esta posición es de su alfil. Bueno, esta es una jugada, realicé una jugada innecesaria. Pero entonces, ¿cuál sería el plan? ¿Cómo podríamos aprovechar la mayor actividad del alfil de las negras? También podemos ver otros elementos presentes. Esta torre está muchísimo más activa, tiene la posibilidad de tratar de invadir por la columna semiabierta G o la columna semiabierta H. Y podemos ver que la casilla E5 también es otro elemento bastante importante porque el rey puede llegar hasta esa casilla y centralizarse y estar mucho más activo que el rey blanco. Vemos que el alfil, perdón, el peón de F4 es un peón que causa bastante restricción en la posición de las blancas. Entonces hay algunas sutilezas adicionales que hay que analizar. En la lista de elementos que propone Steinitz, él habla del desarrollo de las piezas, la movilidad, que en este caso sería el factor más importante en la comparación de los dos alfiles, el control del centro, la posición de los reyes, las casillas fuertes y débiles en ambos campos, en este caso mencioné la casilla de 5, las estructuras de peones que en este caso en particular están limitando la acción del alfil, mayoría de peones en el flanco dama, un elemento que ya no se tiene tan en cuenta o no se le da tanta fuerza como antes, las filas abiertas, las columnas abiertas, evidentemente, y un elemento que ya tratamos en el episodio anterior, que fue la pareja de alfiles. Esta lista se ha expandido, se tiene otros entendimientos, se matizan otros aspectos actualmente, pero en esencia el método tal cual lo enseñó Steinitz se sigue aplicando hasta el día de hoy. Vamos a ver entonces si este análisis nos lleva a encontrar las jugadas. Las negras juegan rey F6 tratando de llegar a la casilla E5. Las blancas juegan rey E2. Vino la jugada torre H5. Este tipo de jugadas se hacen con el propósito de limitar aún más la acción, en este caso de las piezas blancas, que forzosamente tendrán que llevar la torre hasta H1. Y al mismo tiempo libera, con esta ganancia de tiempo, la casilla E5 para que el rey de las negras pueda entrar en la fabulosa casilla E5. Torre H1 y ahora el rey llega y vemos cómo precisamente esta estructura limita la acción del alfil, pero al mismo tiempo también deja unos huecos importantes, que son las casillas de color oscuro, por las cuales el rey puede filtrarse. Podemos ver cómo este rey se puede filtrar por la casilla de 4. Vino la jugada rey de 3.
H5, H3, y H3 es una de estas jugadas bastante defectuosas porque ahora va a permitir el ingreso en la posición de las blancas por la casilla G3. Ha debilitado la casilla G3 y de inmediato Levenfish viene a esta casilla a apoderarse de ella. Torre H2 y vemos como cada vez la posición de las blancas se deteriora más. Todo para defender el peón de H3 y ahora este alfil es un alfil que se convierte en lo que en el argot popular de los ajedrecistas llamamos un peón gordo, porque es un alfil que ahora parece un peón que está defendiendo solo a sus dos peones. Viene la jugada torre G3, H4 y se activa la última pieza que falta, que es la torre de A8 que va ahora a G8, rey a E2, tratando de regresar a defender su alfil y también impedir que las negras ingresen en la posición. Y después de rey F2 viene la jugada G4, una jugada de ruptura natural porque viene peón por y las torres se están activando con mucha fuerza por la columna G. Viene la jugada torre H5 y veamos esta jugada tan interesante. El rey no tiene ningún temor de ingresar en la posición porque no hay forma alguna de aprovechar que el rey ahora ha ingresado y este rey también se convertirá en una pieza decisiva que vendrá a atacar las debilidades de las blancas. Viene la jugada torre de 1, rey C3, torre H7 y primero peón por alfil F1. Y esta es una jugada bonita del rey porque se deja el alfil en el aire, pero también el rey está atacando a la torre y esta torre se ve que tiene ciertos problemas y va a quedar un poco comprometida en esta posición. Vino torre de 3 y aprovechando la sobrecarga del alfil que tiene que defender a la torre, las negras juegan alfil H3 amenazando con capturar para luego con el rey capturar la torre. Por lo tanto, las blancas se vieron en la obligación de jugar de esta forma, pero entonces esta forma de jugar ha traído como resultado la ganancia de una pieza. Las negras defienden el peón de F4, que es un peón bastante importante. Las blancas intentan compensar capturando algunos peones, pero no será suficiente ante el colapso de la posición. Viene la jugada torre G8 y ahora las blancas siguen cosechando los peones que han ganado. En este punto las blancas se rindieron porque las negras ahora van a tomar en C4 y caerán todos los peones. Este es un ejemplo no de partidas de Steinitz, pero sí del método que se sigue utilizando hasta el día de hoy y que es muy importante conocerlo, entenderlo y sobre todo aplicarlo para avanzar en nuestra comprensión del juego y obviamente aumentar nuestro nivel. Muy bien, vamos a dejar por el día de hoy este pequeño episodio. Seguiremos con Steinitz mostrando su nivel, su comprensión del juego y en el próximo episodio tendremos una partida bastante notable del primer campeón del mundo. Gracias y ya nos vemos. Chao, chao.